Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo primero y vamos a hablar del tema del derecho y la informática. Somos del grupo 401 y los integrantes son Altafer Cortés de Lina, Guerrero Bautista Gerardo, Martínez Flores Gabriela, Martínez Ríos Ángel Ubaldo y Ruiz Sea Elvin Isidro. El primer punto que vamos a tocar es el tema del derecho y la informática, su historia en el mundo. Entre el derecho y la informática se podrían apreciar dos tipos de interrelaciones. Se toma como enfoque el aspecto netamente instrumental. Se está haciendo referencia a la informática jurídica, pero al considerar a la informática como objeto del derecho, se hace alusión al derecho de la informática o simplemente derecho informático. La cibernética juega un papel bastante importante en estas relaciones, por cuanto sabemos que la cibernética es la ciencia de las ciencias y surge como necesidad de obtener una ciencia general que estudie y trate la relación de las demás ciencias. De esta manera tenemos a la ciencia informática y por otro lado a la ciencia del derecho. Ambas disciplinas interrelacionadas funcionan más eficientes y eficazmente, por cuanto el derecho de su aplicación es ayudado por la informática, pero resulta que ésta debe de estar estructurada por ciertas reglas y criterios que aseguran el cumplimiento y respeto de las pautas informáticas. Así pues, nace el derecho informática como una ciencia que surge de raíz de la cibernética, como una ciencia que trata de la relación de derecho e informática desde el punto de vista del conjunto de normas, doctrina y jurisprudencia que van a establecer regular las acciones, procesos, aplicaciones, relaciones jurídicas en su complejidad de la informática, pero del otro lado encontramos a la informática jurídica que, ayudado por el derecho informática, hace válida esa cooperación de la informática al derecho. En efecto, la informática no puede juzgarse en su simple expresividad como utilización de aparatos o elementos físicos electrónicos, pura y llanamente, sino que en el modo de proceder se crean unas relaciones intersubjetivas de las personas naturales o jurídicas y de estas morales del Estado, y surgen entonces un conjunto de reglas técnicas conectadas con el derecho, que vienen a constituir medios para la realización de sus fines, ética y legalmente permitidos, creando principios y conceptos de utilización de la informática, de la ciencia informática, con autonomía propia. Esos principios conforman las directrices propias de la institución informática y vienen a constituir las pautas de la interrelación nacional universal, con normas mundiales supranacionales y cuyo objeto será necesario recoger mediante tratados públicos que hagan posible el proceso comunicacional en sus propios fines con validez y eficacia universal. El primer inciso es qué cultura es la que se registra en el primer registro del derecho, es el Código Hammurabi. El Código Hammurabi, datado hacia el año 1692 a.C., y es uno de los primeros conjuntos de leyes que se han encontrado y uno de los ejemplos mejor conservados de este tipo de documento de la antigua Mesopotamia. Se presenta como una gran estela de basalto de 2.25 metros de alto. En lo alto hay una escultura que representa a Hammurabi de pie delante del dios del sol de Mesopotamia, llamado Shamash. Debajo aparecen inscritos en características cuneiformes acadios leyes que rigen la vida cotidiana. Fue colocado en el templo de Sipar. Igualmente se colocaron varios otros ejemplares a lo largo y ancho del reino. El objeto de esta ley era homogeneizar jurídicamente el reino de Hammurabi. De este modo, dando a todas las partes del reino una cultura común, se podía controlar al tal modo con mayor facilidad. Las etapas del derecho. La primera etapa del derecho es la época arcaica, que comprende desde el año 754 a.C., fundación de Roma, hasta el 377 a.C., promulgación de las leyes licianas. Abarca la fase monarcaica y una parte de la república de este periodo. En principio, el derecho privado quedó casi exclusivamente atribuido a los particulares, limitando al Estado sus actividades a las funciones de defensa exterior y castigó de los delitos de ofensa a la comunidad. No obstante, con la monarquía etrusca romana fortalece la idea de Estado, el cual progresivamente absorbe una serie de funciones asumidas hasta entonces por otros grupos, y se crean las primeras asambleas que no eran aún políticas, sino militares, así por ejemplo el Exercitius Centuriatus. A esta época pertenece las 12 tablas, que se plasman por escrito de las normas de las justinianas. Normas constitucionales y que suponen un primer punto de encuentro entre patricios y plebeyos. La segunda época es la preclásica o republicana, comprende desde los 367 a.C. al 27 a.C., año de esta concesión a abuso de ciertos poderes extraordinarios que determinan que finalice la república y se instale un nuevo régimen político, el principado. Esta época preclásica o republicana es importante desde un doble punto de vista.
histórico durante todo el siglo IV a.C. Se operaría una fusión de clases sociales y la creación de una nueva categoría oligárquica, gobierno de pocos, que dominará nobilitas, compuesta por todas aquellas familias con algún ascendiente integrado en la alta magistratura del Estado. La tercera época es la clásica, que comprende desde el 27 a.C. al año 284 después de Cristo, año en que sube el trono eclesiástico y que instauraría unas monarquías autoritarias denominadas. Cuando Augusto finaliza la República y comienza el Principado, característica por una concentración progresiva de poderes en el Princeps, incluso para juzgar en controversias privadas, lo que determina la creación de un nuevo tipo de proceso que es el cognitio extraordinario, conocimiento fuera del orden. La siguiente época es la época postclásica, abarca del 284 al 476 después de Cristo, fecha en que Roma cae en el poder de los bárbaros. Su característica política dominante es el absolutismo imperial, en el cual se afirma aún más el poder legislativo del emperador. El derecho se configura estatalmente y se diluyen y burocratizan las escuelas de los juristas. La siguiente época es la época justiniana, bizantina o compilatoria, que va desde el año 476 a 565 después de Cristo, fecha en la que muere el emperador Justiniano, autor del Corpus Juris Civilis, que estuvo en vigor y fue directamente aplicado en Alemania hasta el año 1990. Fecha de publicación del Código Civil. Después sigue Corpus Juris Civilis, que es una compilación en que se recogen todo el saber jurídico romano. El siguiente punto que vamos a tocar es el país donde nace el derecho informático. El término derecho informático fue acuñado por el doctor Wilhelm Steinmann, académico de la Universidad de Tübingen de Alemania, en los años de 1970. Sin embargo, no es un término unequívoco, pues también se han buscado una serie de términos para el derecho informático, como el derecho telemático, derecho de las nuevas tecnologías, derecho de la sociedad de la información, cibernética, derecho tecnológico, derecho del ciberespacio, derecho de Internet, etc. En la actualidad, el término derecho de las tecnologías de la información y comunicación ha tomado fuerza en América Latina, llegando inclusive a beneficiarse sobre el uso del derecho informático. Pero si bien conocemos, el tema de derecho informático surge en Alemania. El segundo punto que vamos a tocar es la informática jurídica, la definición y antecedentes. Es una ciencia que estudia la utilización de aparatos o elementos físicos electrónicos, como la computadora, en el derecho, es decir, la ayuda que se usa para el desarrollo y aplicación del derecho. En otras palabras, es ver el aspecto instrumental, dado raíz de la informática en el derecho. Nacida en el año de 1959 en los Estados Unidos de América, en la técnica interdisciplinaria que tiene por propósito la aplicación de la informática para la recuperación de la informática jurídica, así como la elaboración y aprovechamiento de los instrumentos de análisis y tratamiento de dicha información. Podemos denominar la informática jurídica de numerosas formas, pero haremos énfasis en dos denominaciones que marcaron la historia de la informática jurídica, y son una, que es la jurimetría, creada por el juez norteamericano Leon Lovinish en el año de 1949, y es la disciplina que tiene como propósito la posibilidad de reemplazar al juez por las computadoras, con la finalidad que hasta el momento no ha sido aceptada, porque a través de la jurisdicción se emana una sentencia, y para ello el mejor candidato es el ser humano, que tiene el sentido racional, por lo cual puede acudir al sistema de integración y poder, a través de las interpretaciones y lógica jurídica, para dar una sentencia llena de interrelación de la paz y de la justicia. El segundo punto es la cibernética, del profesor italiano Mario G. Lozano, quien sostiene que la cibernética aplica el derecho, produce una depuración no solo de términos cuantitativos, sino también de términos cualitativos. Bien, ahora vamos a hablar del derecho informático en México. Bien sabemos que el derecho se tiene que ir adecuando a las necesidades de la sociedad, pero en este sentido es muy difícil que el derecho vaya a la par de la tecnología, porque esta va creciendo día con día. Los delitos relacionados a las tecnologías de la información son muy poco mencionados en la legislación mexicana, y los que se mencionan lo hacen de manera implícita y divididos en varias leyes federales, muy poco en las leyes estatales. Para ello vamos a retomar lo que es el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su segundo párrafo nos dice:
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso a rectificación y cancelación de los mismos, por lo cual esta ley protege a esa información de datos personales. También tenemos para el Código Penal del Distrito Federal en su artículo 336, al que adquiera, utilice o posea equipos electromagnéticos o eléctricos para sustraer la información contenida en la cinta o banda magnética de tarjetas, será sancionado con una pena de 3 a 9 años de prisión, por lo que vemos que es un delito sumamente grave. De igual forma tenemos que para el Código Penal Federal en su artículo 177 nos dice: a quien intervenga comunicaciones privadas y mandato de autoridad competente, se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión. Es una ley que nos rige de manera federal a todo el país, por lo cual también es un delito grave y tiene que ir adecuándose a las necesidades del Estado mexicano. Punto 4. Herramientas laborales y de investigación a través de tecnologías de la investigación. En la actual sociedad de la información, en donde se encuentran las nuevas fuentes y herramientas de la información, es necesario el desarrollo de habilidades que permitan al valorar, conocer los recursos y tener habilidades lógico-lingüísticas que logren cumplir con la formación de usuarios reales de la información. Frente al crecimiento de la información y la complejidad de lo tecnológico, se requieren comunidades cuyos integrantes posean la creatividad, las habilidades y las actitudes necesarias para realizar investigación de calidad regularmente. Aquí influye el cambio en las habilidades de información, donde surgen principalmente 3 categorías. La primera es valorar la información evaluando la calidad, filtrado, eliminando información excesiva y concentrado mayores esfuerzos hacia necesidades específicas. La segunda es la necesidad de adquirir conocimientos de las diversas fuentes y habilidades para manejar la compleja tecnología dentro de la cual se encuentra inmersa la información. Y por último, están las herramientas lógicas y lingüísticas necesarias para formular necesidades de información y hacerlas explícitas de una forma comprensible para los sistemas de tecnologías de la información, y también para leer, decodificar e interpretar la información electrónicamente obtenida. Punto 5. Ley de Telecomunicaciones y leyes secundarias. La Ley de Telecomunicaciones regula la administración del espectro radioeléctrico a través del cual es posible ofrecer los servicios de radio, televisión, internet y banda ancha. También regula los recursos orbitales, las redes de telecomunicaciones, los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiofusión, la convergencia y la competencia, entre otros. Las leyes secundarias garantizan los derechos de los usuarios y las audiencias. También encontramos una noticia que dice que en la Ciudad de México, el 23 de noviembre, las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones no estarán listas en el plazo legal establecido, cuyo vencimiento es el próximo 9 de diciembre, según acordamos legisladores de las 3 fuerzas firmantes del pacto, que sería el PRI, PAN y PRD, al reconocer los diputados que debían posponer el tiempo de esta tarea. A continuación les voy a hablar de la libertad de expresión en las redes sociales y su marco legal nacional e internacional. La UNESCO asume la responsabilidad de analizar el marco jurídico y normativo cambiante de Internet y de proporcionar a los Estados miembros recomendaciones en materias de políticas, con miras a fomentar un entorno propicio a la libertad de expresión en el ciberespacio. Hay una propuesta de entendimiento para restringir las publicaciones en las redes sociales, tanto en Twitter como la inversión de mensajes de WhatsApp. Bueno, Enrique Peña Nieto, los diputados y senadores que simulan ser un poder independiente en el Congreso de la Unión, quieren censurar Internet con las leyes secundarias de la nueva reforma de telecomunicaciones. La situación es simple. El gobierno quiere que una autoridad competente bloquee el acceso a Internet de sitios y contenidos a los que el gobierno dictamine que afectan la seguridad nacional. Ahora bien,
Enrique Peña Nieto. Durante las elecciones del 2012, él creó los Peñabots, que son cuentas creadas para apoyar a él mismo, a Enrique Peña Nieto, en internet. Se dedican a bloquear las protestas en redes sociales y a eliminar tendencias en México. Bien, los Peñabots son personas pagadas por el PRI para hacer creer a la gente que quieren a Peña, con sus multicuentas falsas en Twitter, en Facebook y en YouTube, cuando en todo internet se pueden leer comentarios y la mayoría de las personas repudian. Ahora bien, está la ley SOPA y la propuesta del senador Federico Doring. Bueno, SOPA, que significa Stop Online Piracy Act, con el objetivo de ampliar las capacidades de los propietarios de derechos intelectuales para supuestamente combatir el tráfico de contenidos en internet y productos protegidos por derechos de autor o por la propiedad intelectual. El senador Doring plantea inhibir las conductas de puesta a disposición de obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, mismas que por la cantidad y volumen, aún sin contar con un ánimo de lucro directo o indirecto, una ganancia a escala comercial, afectan la normal explotación de la obra en el entorno digital. Ahora les mencionaremos sobre el apagón analógico. ¿Qué es el apagón analógico? El apagón analógico es el nombre con el que se conocen las emisiones analógicas de los operadores de televisión alrededor del mundo. El apagón analógico es el cese de las emisiones analógicas que dará paso a la televisión digital terrestre, TDT, en México. Esto se dará el 31 de diciembre de 2015. Para esta fecha, toda la población de la República Mexicana deberá contar con televisiones adaptadas para TV digital o bien contar con los convertidores necesarios. De otro modo, no se podrá ver la señal de televisión abierta. Pero, ¿qué es una señal analógica? La señal analógica es aquella que presenta una variación continua con el tiempo, es decir, que a una variación suficientemente significativa del tiempo le corresponderá una variación igualmente significativa del valor de la señal. La señal es continua. Toda señal variable en el tiempo, por complicada que ésta sea, se representa en el ámbito de sus valores, espectro de frecuencia. De este modo, cualquier señal es susceptible de ser representada descompuesta en su frecuencia fundamental y sus armónicas. El proceso matemático que permite esta descomposición se denomina análisis de Fourier. Mientras que la señal digital es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores discretos. Su forma característica es ampliamente conocida. La señal básica es una onda cuadrada, pulsos, y las representaciones se realizan en el dominio del tiempo. Sus parámetros son altura de pulso, nivel eléctrico, duración, ancho de pulso y frecuencia de repetición, velocidad pulsos por segundo. Las señales digitales no se producen en el mundo físico como tales, sino que son creadas por el hombre y tienen una técnica particular de tratamiento y, como dijimos anteriormente, la señal básica es una onda cuadrada cuya representación se realiza necesariamente en el dominio del tiempo. Por ello, el apagón analógico en la frontera inició en 2 estaciones de televisión abierta de Tecate, Baja California y Ciudad Juárez, Chihuahua. Señales de televisión analógica dejarán de transmitir para dar paso a la tecnología digital. Esto sucedió el 31 de mayo del año 2013, mientras que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, aseguró que se acreditó la penetración digital en 90% de los hogares definidos por la Secretaría de Desarrollo Social, CDSOL. Además de que los operadores que presentan el servicio de televisión abierta sí están en condiciones de emitir señales digitales, mientras que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, el apagón analógico no solo le permitirá a la población obtener beneficios como la recepción de imagen y sonido con mayor fidelidad o resolución, contenidos más variados y servicios interactivos de programación. Esta medida también evitará la emisión de gases de efecto invernadero, equivalente a lo que producen 324.000 autos en un año, y una disminución de 3.600 kWh, o 1.3 veces la energía ahorrada en el horario de verano. Por último, las ventajas que produce tener esta señal es tener una mejor calidad de imagen y sonido, mayor
mayor cantidad de canales en televisión abierta sin costo y la capacitación de ver televisión en alta definición, la televisión local como nunca la has visto.